Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo webinar que forma parte de una serie de charlas dedicadas a la actualización en VRATS. En primer lugar, queremos agradecer a Bayer siempre por contar con su apoyo y por proporcionarnos siempre esta plataforma para estas instancias. Y le voy a dar la palabra a la doctora Lucrecia Ballarino, que nos va a presentar la charla de hoy. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse y acompañarnos en este segundo webinar organizado por CIVIM en este 2026. Esta noche contamos con una oradora de lujo, la doctora Marcela Uchida, quien es nuestra reciente Past President y la jefa de imágenes mamarias de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Marcela nos va a contar las actualizaciones que hay en la nueva versión de VIRATS en cuanto a ecografía mamaria, una revisión integral de las últimas novedades y le damos la palabra para comenzar, así ganamos tiempo. Los invitamos a participar con preguntas en el chat. Con Fran vamos a tratar de resolverlas al final. Y bueno, adelante Marcela, no necesitas más presentación. Muchas gracias, Lucre, muchas gracias, Fran, por la presentación. Vamos a compartir pantalla y cualquier cosa, tenemos preguntas al final, así que yo creo que ahí está mi pantalla, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, Eh, perfecto, Marcelo. Perfecto, Marcela. Voy a cerrar todas las ventanas porque si no me confundo. Sorry. Um, es estupendo. Bueno, no tengo conflictos de interés para esta charla y Eh, sabemos que el VRAT es una, ¿cómo se dice? Ayuda que permitió establecer un léxico común, estructurar el informe, entregar una categorización que además implica manejo y que por otro lado permite la recolección de datos y tener auditorías de nuestro trabajo. Existían 5 ediciones, la primera fue en el año 1993 y la última edición fue en el año 2013. En el año 2013 se integra al VIRAT de mamografía, el ultrasonido y la resonancia, y en diciembre del año 2025 aparece la nueva versión de VIRAT. Y versión, yo creo que ya lo habló Lucre la vez anterior, es una modificación, es una actualización de datos o una variación del contenido. Entonces ya no se van a llamar ediciones, sino que se van a llamar versiones. Esta edición del VIRAT, esta versión del VIRAT nuevo, cuenta con 5 secciones, de las cuales nosotros nos vamos a enfocar en estas 3 primeras, porque la cuarta es una guía de cuáles son las novedades, preguntas y respuestas, y también tiene un apéndice. Este VIRAT, que tomó bastante tiempo, fue dirigido, el de ultrasonido, por la doctora Jessica Liu. Estuvo también trabajando Jay Baker, Virginia Juliet, Biller Loving y Jocelyn Rapelé. Y miren, esta es una foto muy bonita que recuerdo con mucho cariño en una RCNA, donde está la doctora Jessica Liu, está la Regina Juliet, y lo más entretenido es que estas dos grandes radiólogas de mama van a participar con nosotros en el CIVIN de octubre, que se va a realizar en Punta del Este. Así que ya están cordialmente invitados a acompañarnos en ese congreso. Bueno, empecemos por la parte práctica. Las consideraciones generales, en realidad la anatomía no cambió, tampoco cambió lo que habla del complejo areola-pezón, pero sí cambió algo en la localización de los hallazgos. Obviamente sabemos que tenemos que poner el cuadrante, el radio de la hora donde está la lesión, pero otra cosa que se agregó en esta edición es la ubicación dentro de las distintas capas de tejido mamario. Por ejemplo, esta lesión está en el plano retromamario, en la grasa retromamario. Esta otra está entre el celular subcutáneo y el tejido fibroglandular. Entonces, con estos datos es mucho más fácil reproducir si es que tenemos, por ejemplo, que ir a biopsiar a esta paciente o para controlar una lesión a los 6 meses. Por otro lado, se removió la axila de esta sección
ya que los linfonodos se van a ver en los hallazgos asociados, y se removió la ginecomastia de esta nueva versión. Por otro lado, la calidad de la imagen, los rótulos y medidas y la documentación están, como se dice, muy iguales. Lo único que se agrega en la calidad de la imagen es la compresión, diciendo de que, obviamente, como usamos transductores de alta resolución que tienen menos penetración, entonces debemos realizar compresión para tratar de disminuir el espesor de la mama. Eso es lo único nuevo en esta área. Una cosa nueva que se agregó es que el ultrasonido obviamente ha aumentado mucho en Estados Unidos desde que el año 2024 ya es ley decir que mujeres tienen mamas densas y por lo tanto que requieren un estudio suplementario. Y uno de los más asequibles es obviamente el ultrasonido. Entonces, ellos hablan de que el ultrasonido puede ser manual o automatizado y puede ser llevado a cabo por médicos o por tecnólogos que tengan la calificación. Ya que han visto que, por lo menos allá en los trabajos que han publicado, no hay diferencias estadísticamente significativas en screening en la detección de cáncer de mama. Lo que sí, ellos recomiendan que si vamos a hacer screening en cualquiera de estas dos modalidades, no podemos usar solamente el VIRAT 0, 1 y 2 para screening, y cuando ya es un ultrasonido diagnóstico, ahí sí podemos ocupar las categorías 3, 4 y 5. En cuanto al léxico, ¿qué ha cambiado? La ecoestructura parenquimatosa se mantiene estable, homogéneo adiposo, homogéneo fibroglandular o heterogéneo. Acá sí se agregó un capítulo muy interesante que es el componente del tejido fibroglandular. Sabemos que las mamas densas se ven igual a pesar de que estén, como se dice, compuestas por distinta cantidad de tejido fibroglandular. Y sabemos además que la densidad mamaria es un factor de riesgo en sí mismo para cáncer de mama y además que obviamente enmascara algunas lesiones. Pero el tejido conectivo y el tejido glandular son igual de densos en la mamografía, y lo bueno es que el ultrasonido puede distinguir estas dos clases de tejido. Y también se ha visto que el componente de tejido glandular se asocia a un aumento del riesgo de cáncer. Entonces, tenemos acá una mama densa y acá un esquema, donde acá está la grasa subcutánea, acá lo blanco es el tejido fibroglandular que está compuesto por estroma y por ductos y lóbulos. Entonces, la parte blanca es el tejido estromal y dentro está el lóbulo y el ducto. Entonces, esta parte hipoecogénica es la que realmente nos habla de la cantidad de glándula que tiene esa paciente, porque lo blanco es el estroma, tejido conectivo y otras estructuras. ¿Y cómo se evalúa? Se evalúa así como el VPI en mínimo, leve, moderado y marcado, siendo el mínimo menos de un 25% de áreas hipoecogénicas que ocupan el tejido fibroglandular, leve de 25 a 50, moderado de 50 a 75 y marcado cuando es más de un 75%. ¿Y por qué se incluyó esto en la nueva versión del VIRAT? Porque ya han existido muchos trabajos que hablan de su relación con el cáncer. Esto empezó en los países asiáticos. Ahí ellos fueron los que primero partieron con esta apreciación del tejido, del componente de tejido glandular. Y este trabajo clásico de Lee es uno de los que marcó la posibilidad de que se incluyera en la nueva versión del VIRAT. ¿Y cuál fue el objetivo de este trabajo? Evaluar la asociación del componente de tejido glandular y el desarrollo de cáncer en mujeres con mamas densas que se hicieron un ultrasonido de screening. Incluyeron a 8.483 mujeres con una edad media de 49 años. De ellas, 137 tuvieron cáncer de mama en el periodo de seguimiento, que fue de 5,3 años, lo que correspondió a un 1,6%. ¿Qué resultados obtuvieron?
que las mujeres con cáncer tenían un componente de tejido glandular mayor que las que no tenían cáncer, 49 versus 37%. Y que las mujeres con un alto componente de tejido glandular no tenían o presentaban una leve involución lobular. Esta relación inversa podría explicar el componente de tejido glandular y el riesgo de cáncer de mama. Y como conclusión, vieron que el componente de tejido glandular se asoció con un riesgo de desarrollar cáncer de mama en mujeres con mamas densas y refleja obviamente el grado de involución lobular que tiene esa mama. Y podría considerarse para estratificar el riesgo en el ultrasonido de screening. Acá lo que resume todos estos trabajos y lo que les quiero contar. Acá tenemos dos mamas igualmente densas, pero cuando hacemos el ultrasonido vemos que esta primera tiene menos áreas hipoecogénicas, es decir, tiene menos componente glandular. En cambio, esta tiene más áreas hipoecogénicas, por lo tanto tiene un alto componente de tejido glandular. ¿Y por qué? Porque esta de abajo tiene más tejido glandular y la otra, a pesar de ser densa, tiene más estroma o tejido conectivo. Y esto lo que habla en la histología es que la que tiene menos componente glandular tiene mayor involución adiposa, en cambio esta casi no tiene involución adiposa. Pasemos ahora a los nódulos. ¿Qué hay de nuevo en esta versión acerca de los nódulos? La forma no ha cambiado. Pueden ser redondos, ovales y los irregulares. Y lo que cambió en realidad es que se agregó, porque se sacó en la edición anterior, pero existía en las versiones anteriores, que es la forma lobulada. Es decir, se escuchó la voz del pueblo, como se diría, y para nosotros es como muy habitual ver lesiones nodulares lobuladas y que en general se asocian a lesiones benignas como los fibroadenomas. En cuanto a la orientación paralela y no paralela, no hay cambios. En los márgenes, que pueden ser circunscritos y no circunscritos, tenemos los indistintos, los angulados, los microlobulados y los esticulados. En esto no hubo variaciones. En cuanto a la ecogenicidad, tenemos las lesiones que son anecogénicas, los isoecogénicos con respecto a la grasa subcutánea, los hipoecogénicos con respecto obviamente a la grasa subcutánea, y aquí se cambió algo que era un poco distinto en la versión anterior. Antes se llamaba a las lesiones sólido-quísticas complejo, quístico y sólido. Si se fijan, es sutil, pero iba primero la palabra quística y después sólido. Ahora se llama sólido quístico. ¿Por qué? Porque aunque la lesión tenga una muy pequeña parte de un área sólida, va a ser sólido quístico y es importante más el área sólida que el área quística. Así que eso es una variación de esta nueva versión. Los hiperecogénicos y las que son heterogéneos, que presentan distintas ecogenicidades en su espesor. En cuanto a los hallazgos posteriores, tenemos sin hallazgos posteriores, refuerzo acústico del sonido, sombra acústica posterior, y se eliminó el patrón combinado. ¿Por qué? El patrón combinado era que eran lesiones que tenían sombra acústica, refuerzo acústico o no tenían hallazgos posteriores. Pero como el signo de sombra acústica posterior es más fuerte, siempre que una lesión tenga ambas alteraciones, manda la sombra acústica, por lo tanto va a ser con sombra acústica y no combinado. Por lo tanto, se eliminó de los hallazgos posteriores. También hay una novedad súper interesante en esta versión y son las lesiones no masa. ¿Qué son las lesiones no masa? Son alteraciones de la ecoestructura con respecto al tejido adyacente. No tienen 3 dimensiones, no tienen márgenes y no tienen forma. Y en general son más evidentes en un plano del ultrasonido. Y estas lesiones no masa están asociadas a lesiones benignas y malignas. Y se categorizan así como los nódulos según su ecogenicidad, pueden ser hipoecogénicos, isoecogénicos, hiperecogénicos o tener áreas ecogénicas e hipoecogénicas, por lo tanto ser mixtos. Y
también tenemos que ver qué distribución tienen estas lesiones no masas. Puede ser una distribución focal, lineal, segmentaria o regional. Y se pueden asociar a lesiones quísticas, a calcificaciones, a cambios ductales, a distorsión arquitectural, a sombra acústica posterior y aumento de la vascularización. Entonces, cada uno de estos hallazgos que hemos visto nos van a hacer tener un mayor o menor grado de sospecha de esa lesión no masa. Es muy importante que las lesiones no masa las correlacionemos con la mamografía o incluso con la resonancia o la mamografía contrastada, ya que la presencia en más de un método de imágenes aumenta la probabilidad de malignidad. Acá un ejemplo, una paciente de 49 años que asiste a su control, en la mamografía se ven mamas heterogéneamente densas, pero en la tomosíntesis se ve una distorsión arquitectural en el cuadrante superoexterno de esta mama. Al hacer la ecografía vemos una lesión no masa hipoecogénica con sombra acústica posterior, obviamente los márgenes no son bien definidos y si se fijan en el plano transversal tiene mejor representación que en el plano perpendicular. El resultado de esta paciente fue un carcinoma ductal infiltrante tipo luminal A. Este otro caso, una paciente que tiene mamas heterogéneamente densas, también es una paciente de 55 años que la mamografía se informó como un BIRAT2 y al hacer la ecografía se encuentra un área hipoecogénica con sombra acústica posterior, no tenía flujo al Doppler colon en este caso y se le solicitó una resonancia magnética. La resonancia magnética en el cuadrante superexterno no tenía captación, pero igualmente la paciente quedó un poco preocupada y se realizó una biopsia core y correspondió a fibrosis del estromo. Este otro caso también es una paciente con mamas extremadamente densas, sin alteraciones significativas en su mamografía, y al hacer la ecografía encontramos también una lesión no masa que presenta áreas quísticas, algunas de ellas tienen calcificaciones y tiene flujo al Doppler color, algunos vasos penetrantes incluso. Se hace la biopsia core, corresponde a una lesión proliferativa epitelial con esclerosis y sinatipia, va a pabellón y obviamente era una lesión radiada esclerosante de 15 milímetros. Es decir, hay lesiones benignas y malignas que se pueden presentar como no masa. Este es un caso de una mujer más joven de 20 años que consulta por una masa palpable en la unión de cuadrantes superiores de la mama derecha. Y ustedes ven esta lesión no masa, hipocogénica, de márgenes un poco irregulares. Y al seguir ¿cómo se dice?, el examen, en la mano izquierda, donde ella no se palpaba nada, presentaba una lesión muy parecida. Irregular, con sombra acústica posterior, y obviamente hicimos la mamografía porque las lesiones eran sospechosas en la ecografía y vemos estas grandes distorsiones arquitecturales en la unión de cuadrantes superiores de ambas mamas. Hicimos biopsia y correspondió a una lesión fibrocolagenosa hipocelular con patrón infiltrativo sugerente de fibromatosis. Esta paciente también se operó y correspondió a eso. Otra cosa que cambia es que se agregan en las calcificaciones las macrocalcificaciones, que son aquellas que dan sombra acústica posterior, y persisten las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones pueden estar dentro de una masa o dentro de una lesión no masa. Eso también es nuevo, obviamente. Y también pueden estar fuera de la masa o de la lesión no masa, es decir, dentro del parénquima mamario. Una anécdota que esto lo vi hoy día en la mañana, lo encontré tan bonito que se los puse acá en la presentación. Una paciente que tenía unas microcalcificaciones puntiformes en la mamografía, que las tenía ya estables por muchos años y se veía muy bien en el parénquima en esa zona. También puede estar asociada a los ductos y ahora vienen los hallazgos asociados. Lo que se agrega en esta nueva versión es la pseudocápsula ecogénica, que es una línea ecogénica fina, continua y que sugiere benignidad.
en general lo vamos a ver en los fibroadenomas. Y también se agregó el halo ecogénico o ecogenic ring, que es un grueso halo ecogénico que rodea parcialmente a una lesión masa o a una lesión no masa. El grosor puede ser variable, acá se fijan que es mucho más grueso y este es un poco más fino, y genera una interrupción entre el tejido normal que rodea a la lesión. El origen de esta, ¿cómo se dice? Halo ecogénico en general puede ser reacción desmoplástica y o edema, es decir, la suma de los dos. Tiene un alto valor predictivo positivo para cáncer y debe incluirse en la medición. Acá un ejemplo, esta paciente tenía esta área hipoecogénica rodeada por este grueso halo hiperecogénico, eran 11 milímetros y en la resonancia, ya eso negrito es el clip que tenía dentro, también era bien concordante. Si hubiéramos medido solamente la parte hipoecogénica, obviamente hubiéramos subestimado el tamaño de la lesión. Y la gran, como se dice, excepción es la necrosis grasa, que puede tener un halo hiperecogénico, pero obviamente si tenemos una mamografía podemos ver que es una lesión hipodensa y eso nos deja bastante tranquilos. Este caso es una paciente que consulta por chequeo, se ve una distorsión arquitectural en la tomosíntesis y se ve este nódulo hipoecogénico que presenta un halo hiperecogénico grueso y correspondió a un cáncer infiltrante mixto lobulillar y ductal luminal A. Este otro caso que estaba en la foto, donde hay que medir, incluir el halo ecogénico en la medición, correspondió a un ductal infiltrante tipo luminal A. Los otros hallazgos asociados que no han cambiado son la distorsión arquitectural, los cambios ductales y los cambios cutáneos. El engrosamiento cutáneo, la retracción cutánea y el edema. Eso tampoco se ha modificado. La vascularización tampoco hubo cambios, puede ser ausente, periférica o interna. Y la elasticidad pueden ser lesiones suaves, pueden ser de, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice?, dureza intermedia o alta, lo que obviamente nos va a orientar a que la lesión pueda ser maligna. Los casos especiales tampoco ha cambiado los quistes simples, los microquistes agrupados, los quistes complicados. Las lesiones cutáneas, los cuerpos extraños, aquí en los cuerpos extraños lo que pasó es que estaban incluidos los implantes en los cuerpos extraños. Ahora se sacaron los implantes y dentro de los cuerpos extraños obviamente están los materiales quirúrgicos y también los clips como en este caso. Y entonces los implantes se pasaron a una sección aparte fuera de los cuerpos extraños. También tenemos los cambios postquirúrgicos como los seromas, la necrosis grasa y se agregó cambios post-trauma, que en general también pueden ser verse edema, focos de necrosis grasa, pero estos no son secundarios a la cirugía. Otra cosa que se agregó es el absceso y las alteraciones vasculares como la tromboflebitis superficial y los pseudoaneurismas permanecen iguales. El gran cambio también que hubo, además de las lesiones no masa y del componente tejido fibrilar, es los linfonodos, que pueden ser obviamente intramamarios y axilares, y se evalúan según su tamaño, forma, grosor de la cortical, márgenes, su hilio, si tienen o no focos ecogénicos, qué simetría tienen, cambios en el tiempo y la correlación clínica. Entonces, los ganglios pueden ser ovalados o reniformes, y eso nos habla de que son normales, pueden ser redondeados, donde ya podemos empezar a pensar que son más sospechosos, pueden ser lobulados y pueden ser irregulares. En cuanto al grosor de la cortical, el límite es 3 milímetros. Si son menos de 3 milímetros, obviamente vamos a considerar que son ganglios normales. Y puede haber un engrosamiento cortical mayor de 3 milímetros difuso o excéntrico. Entonces, estas cosas son nuevas en el BIRAT.
podemos tener márgenes circunscritos en ganglios que son patológicos, pero circunscritos, o no circunscritos, donde esto nos habla de que hay un proceso inflamatorio o hay un compromiso de la grasa perinodal que puede implicar una, como se dice, invasión de la lesión tumoral que está comprometiendo a ese ganglio. En cuanto al ilio, este puede ser normal, hiperecogénico y amplio, o puede estar comprimido, como en este caso, desplazado, o puede estar completamente reemplazado, es decir, comprimido o desplazado o reemplazado. Entre más nos acercamos a este reemplazado, más sospechoso es el ganglio linfático. Los focos ecogénicos, que en general pueden ser, como en este caso, secundarios a una metástasis, este era un cáncer de un tumor ovárico en la axila. Estos otros dos son calcificaciones secundarias a la vacuna de la tuberculosis. Y en este caso quizás no se ve tan bien, pero estos focos ecogénicos, este corresponde a un clip de marcación y este otro a una semilla magnética. Es decir, podemos tener focos ecogénicos secundarios a patología benigna, maligna o a elementos que están en los ganglios como los clips. También tenemos que evaluar la simetría, si hay cambios en el tiempo, es decir, antes no los tenía y ahora sí los tiene, y la correlación clínica. Por ejemplo, no sé, en el caso del arañazo de gato, sabes si la paciente tuvo contacto con gatos o, no sé, tiene un cáncer de mama de reciente diagnóstico. Entonces, todo eso nos tiene que ayudar a poder, como se dice, determinar el grado de sospecha de estos linfonodos. Otra cosa de la cual se amplió mucho más la evaluación de los linfonodos es la localización. Tenemos los linfonodos intramamarios, que también los podemos evaluar en su forma, ilio, etc. Y tenemos los ganglios axilares. Y los ganglios axilares tienen 3 niveles de ubicación. El nivel 1, el 2 y el 3. Y para determinar qué nivel es, el músculo que importa es el músculo pectoral menor. Entonces, si yo tengo un ganglio que está hacia lateral del pectoral menor, va a ser nivel 1. Si yo tengo un ganglio que está entre el margen lateral y el margen medial, va a ser un ganglio nivel 2. Y si está a medial del margen medial del pectoral, va a ser nivel 3. Entonces acá tenemos el grupo nivel 1 a medial, a lateral del pectoral menor. Acá algunos ejemplos que son ganglios benignos y malignos que vemos normalmente en la región axilar. Tenemos los ganglios del nivel 2 que están debajo del pectoral mayor y por sobre el pectoral menor. Y acá vemos esta lesión que es altamente sospechosa en el PET y su correlato ecográfico. Y el nivel 3, que es medial al borde medial del pectoral menor. Y acá vemos el ejemplo, se fijan que está a medial del pectoral menor y también es un ganglio sospechoso. Y por último están los ganglios supraclaviculares, los ganglios, perdón, de la cadena mamaria interna, que obviamente a veces son muy difíciles de ver y de biopsiar, que están entre los espacios intercostales. Y por último están los ganglios, acá hay un ganglio de la cadena mamaria interna, perdón, que en este caso era con silicona, así que era muy fácil de encontrar. Y los supraclaviculares que están ahí casi en la base del cuello. Y esto es un ejemplo de ganglios supraclaviculares múltiples sospechosos. Otra cosa que cambió es una cápite de la localización de los hallazgos, donde hay que hablar si son de la mama derecha, izquierda o de ambas mamas, su ubicación en los ejes del reloj. También es importante ver la profundidad y distancia al pezón. Y también, como les dije al comienzo, se recomienda describir la zona anatómica donde está ubicada, es decir,
si está, por ejemplo, en la grasa subcutánea, si está en el espesor del tejido fibroglandular o si está en el plano retromamario. Eso también nos va a orientar a ubicar la lesión para otro operador o para mí mismo en un control futuro o para realizar un procedimiento invasivo. En cuanto al sistema de informe, lo que cambió para para todas las modalidades es que el BIRAT 0 se necesitan otras imágenes complementarias, pero ahora además es cuando necesitamos comparar con exámenes anteriores. También podemos usar el BIRAT 0 en este caso. Y en el BIRAT 6, el seguimiento corresponde a un seguimiento con cirujano u oncólogo. Obviamente es un cáncer ya diagnosticado que requiere un seguimiento con cirujano u oncólogo o que está en espera de la terapia definitiva. Porque ustedes saben que hay muchos trabajos en curso donde los cánceres no todos son operados. Está la crioablación, está el ultrasonido de alta intensidad y hay otros como trabajos que están siguiendo cánceres in situ y no se están operando. Entonces, para mejorar ¿cómo se dice? Ampliar el rango de posibilidades, se agregó en el BIRAT 6 este ACAPIT. Otra cosa que se modificó o se agregó en realidad es la comparación, no, la indicación del examen. Se ordenó. Por ejemplo, acá tenemos que la indicación, ¿cuál es la indicación mayor? Puede ser screening, es decir, una paciente asintomática, puede ser que es un examen diagnóstico o puede ser un diagnóstico en una paciente que ya tiene cáncer de mama. Y podemos, obviamente, subdividir esta categorización. Por ejemplo, una paciente asintomática pero tiene riesgo elevado, o tiene mamas densas, o tiene un cáncer de mama tratado y completado, o en un paciente que está en un examen diagnóstico, se encontró un hallazgo clínico, es decir, una masa palpable, una retracción de la mama, o se encontró un hallazgo en una ecografía de screening, o es un seguimiento de un BIRAT 3, o es un seguimiento después de una biopsia o para evaluar implantes. Y en una paciente que tiene un cáncer ya diagnosticado, es para evaluar la evaluación de la tumoración o para ver cómo ha respondido la paciente a la terapia. Y también podemos agregar si hay alguna, ¿cómo se dice?, hito relevante en la historia de la paciente, si tiene mutación genética, si ya tiene una estimación del riesgo de cáncer, si tiene historia de cáncer previo, o si es un examen diagnóstico, cuáles son los hallazgos clínicos que tiene y cuál es el hallazgo imagenológico, qué tipo de hallazgo imagenológico tenía y que llevó a realizar este ultrasonido. Y también cuando ya tenemos un cáncer tratado, la localización y tamaño del cáncer en los exámenes previos. Entonces, ya para terminar, y creo que vamos a tener igual tiempo para preguntas, los cambios del BIRAT vienen a llenar algunos vacíos de las ediciones anteriores y por lo tanto es muy importante familiarizarse con los conceptos nuevos para poder aplicarlos con propiedad. Es súper entretenido leer el BIRAT actual porque tiene muchas fotos, muchas fotos, tiene muchas, como se dice, explicaciones de eso, por lo tanto, les recomiendo que se hagan la nueva versión. Y bueno, si tienen preguntas, aquí estamos para responderlas. Les agradezco mucho la atención y obviamente los quiero invitar al próximo Congreso CIVIM de este año en Punta del Este, desde el 22 al 24 de octubre. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por la presentación súper completa. Hermosas las imágenes, las fotografías de cada ejemplo. La verdad que eso es un trabajo ordenado. Eh, Tenemos varias preguntas en el chat, pero yo te voy a hacer una pregunta de inicio mientras nos organizamos con eso y es, hablamos mucho entre las cosas que dijiste al principio es que desaconsejan el uso del BIRATS 4 y 5 en cribado.
pero muchas veces las ecografías mamarias que hacemos las hacemos al mismo tiempo que la mamo. Eh, ¿Podés aclarar un poquito el tema del BI-RADS encribado con ecografía? Algo como para que quede más claro. No sé si voy a responder bien tu pregunta, Lucre, pero en general lo que pasa es que nosotros por lo menos no hacemos screening de cribado, no hacemos solo diagnóstico. Entonces, en nuestro caso estamos acostumbrados, por lo menos en mi situación en la clínica, a poner los BIRAT 3, 4 o 5. No ponemos nunca BIRAT 0. En general, tiene que ser que queremos comparar un nódulo con uno anterior para no poner la BIRAT 3, capaz que es un BIRAT 2. Tenemos también la mamografía para hacer el match. Entonces, no, yo no tengo experiencia en ultrasonido de screening. Así que no sé si tú tienes experiencia en ultrasonido de screening, pero yo solamente ultrasonido y mamografía diagnóstica. Eso es un poco a eso iba la pregunta. En general, la ecografía que hacemos en la práctica de rutina es ecografía que viene junto con la mamo y viene en general con los estudios incluidos. En el caso donde yo trabajo, que tenemos ecografía automatizada, aún en la ecografía automatizada no hacemos ecografía sola, siempre viene con la mamo. Por eso rara vez ponemos cero en un estudio de ecografía. Prácticamente lo tenemos prohibido, salvo que sea un estudio que realmente nos falte la mamografía y no la pudimos ver o no la pudimos hacer. Sí me parece interesante lo de poder poner un BIRAT cero cuando no tenemos los previos, porque a veces las pacientes vienen de distintos lugares. Pero en la práctica nuestra de rutina, en Latinoamérica creo que debe ser parecido en todos lados, la ecografía nuestra no es verdadero cribado, es ecografía que viene junto con mama y mama densa, en muchos casos, y entonces no usamos el cero en ecografía de cribado. Un poco eso quería remarcar con esa pregunta. Y la otra pregunta es, BIRAT 3, ¿cuándo en ecografía? ¿Podemos poner un BIRAT 3 en las pacientes con lesiones no masa? Ay, es buena pregunta. Yo lo he usado, pero obviamente cuando se asocian ¿cómo se dice? Cuando tiene hallazgos asociados poco sospechosos. Por ejemplo, si tengo una lesión no masa que tiene pequeñas áreas quísticas, y no tiene vascularización, me quedo más tranquila y lo podría controlar con un Vira 3. Pero si tengo una lesión no masa vascularizada con sombra acústica posterior o con áreas de distorsión, obviamente me voy a orientar más a la biopsia. Pero sí, obviamente sí podríamos usar el Vira 3 en lesiones no masa en casos muy seleccionados. Bien, lo que el miedo que uno tiene es que todo lo que no entendamos bien qué es vaya a parar a la bolsa de la imagen no masa y que tengamos un embrollo ahí. Por eso me parece muy, muy interesante lo que presentaste, que es remarcar que la imagen no masa es esta imagen que no tiene las tres dimensiones, pero que tiene un montón de características asociadas que hay que analizar antes de tirarlo en esa bolsa, ¿no? Exacto, Este, pero muchas veces antes también las veíamos, pero no las nombrábamos de esa forma. Decíamos que Ujú. era un nódulo de márgenes indistintos, por ejemplo, es decir, que no veíamos bien sus márgenes, eh, o una alteración del parénquima, también decíamos una distorsión, pero ahora está como más reglado y como te digo, es cosa de ir acostumbrándose y yo les mostré ahí que habían algunos casos que eran absolutamente benignos, aunque parecían sospechosos, como la fibromatosis. ¿Ah? Entonces, o las lesiones radiadas esclerosantes. Entonces, yo creo que dependiendo de la experiencia del operador y de los hallazgos asociados, es la categorización, y yo creo que sí se puede un BIRAT 3, pero con cuidado. Fran, ¿querés leerte alguna de las preguntas que tenemos en el panel de preguntas? Dale, había muchas preguntas sobre las lesiones no masa. No quedó nada claro entonces. No, no, había antes. Lo mismo, si la lesión no masa que tiene quiste siempre se biopsia, si las lesiones no masa, qué BIRATS habría que poner, cuál sería la categorización de las lesiones no masa. Bueno, yo creo que eso ya fue respondido. Después tenemos otra pregunta que dice, cuando una imagen nodular tiene forma lobulada, ¿cómo se describen los márgenes?
Yo creo que eso vale como para aclarar, porque siempre hay como Claro, una una confusión cosa entre es la margen, forma, es otra que son una es la forma y otra son los márgenes. En general, las lesiones lobuladas son de forma lobulada, tienen márgenes circunscritos, pero obviamente puede ser una lesión lobulada que tenga un margen indistinto o puede ser que puede tener una parte, pero a ver, voy de nuevo. Una cosa es la forma, que es lobulada. Pero si yo tengo un margen que no es circunscrito, obviamente manda la categoría, lo más sospechoso. Entonces, si el margen no es circunscrito, es más sospechoso. Pero en general los lobulados se asocian a los típicos fibroadenomas que son bien circunscritos o pueden tener una pequeña zona un poco menos bien definida pero manda ¿cómo se dice? La alteración o el descriptor más sospechoso. Eso es el que manda. Bien. perfecto. Hay una pregunta respecto de la clasificación de Amonkar en los ganglios axilares, y creo que la pregunta también podría incluir lo de Bedi. No menciona nada sobre la clasificación de Bedi ni de nada en los ganglios. ¿Es así, Marcela? Sí, no sé, no lo hablo. Porque sé como que, obviamente, si tiene, al final es lo mismo, porque es el grosor de la cortical, el desplazamiento del hilio, se ordena de otra forma, pero no lo nombra, pero yo creo que es muy útil la clasificación. La de B10 es un clásico. Sí, me parece a mí por lo que he leído de Bayrats, es que han sacado todos los nombres propios. Han Puede ser. sacado los nombres propios de, por ejemplo, se sacó en los implantes se sacó proyección de Eklund y dice proyección con desplazamiento del implante. Y me parece que sacaron BEDI y todo lo que había de proyecciones. Hay otra pregunta que dice si ya no se usa más la localización en A, B y C, A, B y C. No, porque como les expliqué bien, creo yo, es que los radios del reloj, eso es uno, la distancia al pezón y en qué nivel en qué plano, si está en el subcutáneo, si está en el tejido fibroangular o está en el plano remamario. Eso te ayuda mucho más a decir A, B, C, porque pueden ser, hay pacientes que tienen un subcutáneo muy delgado, entonces como es más fácil decir en qué área del tejido está la lesión, o en si está entre una y otra, si está entre la grasa retromamaria y el tejido filoangular, o entre el subcutáneo y el tejido filoangular. Creo que eso te ayuda mucho más, es más ordenado. Bien, hay otra pregunta sobre los bordes microlobulados. ¿Ya? Dice sí, que BIRATS. Me parece que el borde microlobulado se ha sacado como descriptor. No No, está, está. pero ese está considerado como no circunscrito, Bien. entonces obviamente es más sospechoso. Yo tengo una pregunta, Marce. Cuando ustedes hacen el informe del ultrasonido, cuando describen el patrón parenquimatoso, ahí también describen qué tipo de componente glandular tiene la paciente. Y, Exacto, y, nosotros, sí, me ibas a y preguntar. trabajan con ustedes, ¿están acostumbrados a leer eso o fue algo que tuvieron que ir como adaptando? Mira, llevamos 2 años y medio ya usándolo y al principio, obviamente tienes que hacer el ojo y nosotros ponemos en nuestros informes el BIRAT, el ACR y abajo ponemos el CTG y lo ponemos leve, dependiendo de lo que sea. Y nosotros nos hemos dado cuenta que requiere una curva de aprendizaje porque tú misma cuando revisas la paciente del año anterior, te fijas que le pusiste un CTG, no sé, moderado y realmente era leve. Entonces, requiere una curva de aprendizaje, pero al ponerlo en todos tus informes, como que vas haciendo loco. Es una cosa de training. ¿Han hecho alguna correlación entre el componente de tejido glandular y la resonancia y el realce de fondo? ¿Hay algún tipo de asociación que nos pueda ser útil?
No, mira, la fellow del año anterior hizo una revisión del CTG y su relación con cáncer de mama y no nos fue muy bien. Es decir, no había tanta relación entre el CTG y tampoco con el VPI. Pero Ujú. como el trabajo no iba a eso, entonces eran muy pocas las resonancias con las que se correlacionó, pero es un trabajo que está pendiente de hacer. Pero Hay yo una, creo que otra cosa que el CTG es una cosa que se asoció con cáncer, pero los trabajos son todos asiáticos. Hay pocos trabajos de Europa y América acerca de eso. Quizás ahora que salió esta nueva versión del VIRAT van a haber más trabajos de este lado del mundo para evaluar, pero nosotros no teníamos una correlación directa. alguien pregunta en el chat si se puede poner BI-RADS 0 para recomendar una resonancia. Con ultrasonido. Podría ser, pero sería un caso medio. Sí, mm, a ver, yo soy de las que no me gusta el birrachero, y igual puedo recomendar una resonancia por el hallazgo ultrasonográfico. Por ejemplo, hoy día biopsia, para, para ser exacto, paciente con irradiación en manto a los 18 años, mamografía mama densa normal. En la ecografía se veía una lesión no masa que no tenía sombra acústica, no tenía vascularización, no tenía otros hallazgos asociados significativos, pero no se veía en el control anterior. Y tenía una resonancia hace 3 o 4 años y entonces me quedaba la duda, no puse como probablemente benigno, pero por el antecedente de alto riesgo de irradiación manta, que se haga una resonancia. Es decir, yo al cero trato de no ocuparlo, pero se podría ocupar. Se hizo la resonancia y esa lesión no más se captó. No captó ninguna otra parte, captó esa zona. Le hice biopsia hoy día, así que en un próximo capítulo les puedo contar el resultado. Yo creo que va a salir benigno a pesar de todos los antecedentes, pero Bien, yo creo que sí se puede, pero es mejor quizás matricularse o, ah, sí, porque si no, tendría que ser un BIRAT 3 o matricularse con una biopsia. A veces es mejor hacer una biopsia de más que de menos. coincido, que es más seguro. Eh, ¿Te da la impresión de que han incluido como con un poquito más de énfasis la elastografía dentro del BI-RADS nuevo? Yo creo que todo, por ejemplo, el Doppler también, que es algo que usamos todos acá en Latinoamérica mucho, hay muchos más ejemplos, más detalles. La elastografía también le dieron mucho más como espacio. Yo, sinceramente, no sé nada de elastografía, así que hasta mis fotos me las prestaron la Betty, así que, pero sí, se dieron mucho más, como se dice, eh, ejemplos de todas estas como cosas que pueden ayudarnos a definir si una lesión es más o menos sospechosa. No sé si hay más preguntas del público. Fran, en el otro chat, a ver si nos aparecieron alguna más. Acá tengo. Eh, sí, bueno, otra vez la lesión no masa, si es BIRAT 3 o BIRAT 4. Y después nos preguntan si tenemos ganglios axilares sospechosos, ¿qué clasificación de BIRATs? Supongo que será si es el único hallazgo. Yo le pongo BIRAT 4 si son sospechosos o BIRAT 5 si ya tengo un tumor en la mama y si tiene sí. Y si son bilaterales y sospechamos a patología sistémica, que BI-RADS. Ahí yo le pongo BIRAT 2 y explico que en realidad se ven sospechosos, pero no de origen mamario, no que sean secundarias a una patología mamaria. ¿Mm? Pero que se explica bien que requieren estudio quizá histológico o que pueden ser secundarios a su patología de base si la paciente la tiene. No sé cuál es cómo lo hacen ustedes.
Sí, del mismo modo, explicamos ganglios sospechosos bilaterales que en ausencia de patología mamaria visible se recomienda descartar o valorar la posibilidad de patología sistémica. Exacto. Este, Son raros en general, los vemos poco, pero este, y cuando uno tiene un cáncer en la mama diagnosticado y tiene un ganglio axilar positivo, ¿el ganglio le pones un BI-RADS separado, 4, o lo pones dentro del combo del BI-RADS 6 y Eh, bueno, si es que depende de en qué momento, porque a veces como depende si la paciente viene por primera vez a verte a ti y no le evaluaron la axila bien, pero ujú, en general eh, pongo el BIRAT que va a generar la conducta. En este caso sería 4 para biopsiar y que obviamente ya tiene el cáncer diagnosticado en la mama. O bien. 6 y pongo que se requiere biopsiar el ganglio de la axila. Pero en general como que no nos pasa eso mucho, porque si viene a ver la axila, le vamos a poner 4 de cáncer de reciente diagnóstico, y requiere biopsia ese ganglio. Bueno, no me parece que quede ninguna pregunta en el chat que no hayamos respondido. No sé, Fran, vos que sos A ver, eco sin otro hallazgo. Dice, si hay un nódulo irregular especulado en eco sin otro hallazgo, ¿qué BIRATS se coloca? ¿4C o 5? perdón, es que me estaba leyendo las preguntas. Hay ¿Cuál que muchas dice? preguntas en el chat, sí. Si hay un nódulo irregular especulado en eco sin otro hallazgo, ¿qué BIRAT le colocaría? ¿4C o 5? Yo creo que 5. Ujú. Nadie peca de 4C o 5, pero que es altamente sospechoso, sí. Bueno, estamos casi en tiempo cumplido, las 9:27. Tarde para usted. Acá en Argentina ya es hora de dormir. Sí, Em, En me Uruguay pa- también. en Uruguay también. Em, Queremos Muchísimas. recordarles que el webinar, perdón, Lucre, que el webinar de la doctora Valarino, el anterior, ya está subido a la página de CIVIM y que el webinar ahora, que estamos presenciando ahora de la doctora Uchida, va a quedar también subido. El próximo webinar es el día 26 de mayo. Va a ser una actualización de BI-RADS en mamografía y la disertante es la doctora Carla Darras, que nos va a acompañar con la última etapa de las actualizaciones desde el punto de vista de las imágenes. Fran, ¿querés recordarles a todos de lo del Congreso? Bueno, por supuesto, les recuerdo que los esperamos este año. La sede es Punta del Este y el congreso va a ser del 22 al 24 de octubre. Tenemos unos invitados de lujos en el módulo de mama. Van a estar, como dijo Marcela, la doctora Regina Huley, la doctora Jessica Leung, el doctor Almir Betancourt de Brasil y la doctora Fiona Gilbert que viene del Reino Unido. Así que el programa está súper, súper de alto nivel científico y bueno, como los que conocen y los que no, sepan que la ciudad de Punta del Este es divina, y en octubre vamos a tener seguramente buen tiempo, así que me parece que es un destino más que divino para pasar unos días en octubre y aprender de patología mamaria. Así que los esperamos a todos. Y bueno, muchísimas gracias Marcela por la presentación. Muchas gracias a Bayer por aportarnos el webinar y el soporte técnico. Y bueno, gracias a todos ustedes por conectarse. buenas Gracias. noches, que estén bien. Gracias.